En Nicaragua, los católicos enfrentan nuevas restricciones. El régimen de Daniel Ortega ha prohibido al menos a 4.800 procesiones al aire libre durante la Cuaresma y esta Semana Santa. A pesar de la arraigada tradición de estas procesiones, la dictadura ha organizado eventos sin la participación de la Iglesia. Incluso ha cancelado el importante Vía Crucis penitencial de la diócesis de Managua. Esta acción se suma a una serie de medidas represivas contra la Iglesia desde el 2018, con expulsiones de religiosos, profanaciones de templos y cierres de instituciones católicas, lo que refleja una estrategia de Ortega para suprimir la influencia de la Iglesia católica en el país. Nuestro primer invitado en la mañana es Juan Sebastián Chamorro, ex candidato presidencial y además fue preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar de nuevo en el programa y buenos días. Pues por segundo año consecutivo, el régimen Ortega Murillo prohibió las procesiones, todas las actividades religiosas tradicionales durante la Semana Santa en Nicaragua. Es decir, la dictadura definitivamente no respeta ya ni la libertad religiosa. Efectivamente, un derecho constitucional y es la violación flagrante de uno de los más fundamentales derechos que forma parte ahora de un largo listado en el cual está obviamente el derecho a la movilización, el derecho a la prensa libre, a la expresión. Miles de procesiones en Nicaragua van a tener que cancelarse o ya se están cancelando en todos los municipios del país. Como país católico sabemos muy bien la importancia que tienen estas procesiones. Muchas de los eventos se tienen que hacer ahora tras puertas cerradas y definitivamente, como lo dice tu pregunta, es una violación a la libertad de expresión. Pero esto es parte de un listado amplio de violaciones y ataques que la Iglesia Católica y los sacerdotes han sido objeto en los últimos 6 años. Han sido objetos de estigmatización, de agresiones físicas, de acoso, de exilio, de prohibición de regresar a Nicaragua, de confiscación de pasaporte, de censura, de juicio, de encarcelamiento, de exilio forzado, de prohibición de regresar al país. Han sido también acusados de blanqueo de capitales, las ONG que han sido eliminadas de su personería jurídica, se les han cancelado las cuentas bancarias, se les ha acusado de lavado de dinero, y las iglesias mismas, no solamente las personas, las órdenes completas que han sido expulsadas y los sacerdotes que han sido expulsados también, pero las iglesias mismas, el edificio ha sido atacado con balas, como la Iglesia de la Divina Misericordia. Imágenes como la muy venerada imagen de la sangre de Cristo que viene de tiempos coloniales fue quemada por agentes de la dictadura en el 2018, y la confiscación de universidades como la Universidad Jesuita Centroamericana, que por más de 60 años se había constituido en la principal universidad del país, de tal manera de que esta prohibición a las procesiones, esta represión que se está dando en esta Semana Mayor tiene que verse en el contexto de una represión más amplia. Ahora uno se pregunta por qué ocurren estas actitudes en contra de la Iglesia Católica, porque Daniel Ortega busca callar cualquier voz que mencione la palabra paz, libertad, respeto a los derechos humanos, respeto a la dignidad humana, a la vida, y en esa lucha en contra de cualquier voz que se levante, es que ataca a la Iglesia Católica con odio, con todo el odio que la ha caracterizado. Se han expresado incluso en contra del Santo Padre y de los obispos. Así que lamentablemente estamos entrando en una Semana Santa donde los millones de nicaragüenses que anteriormente, durante toda su vida, habían expresado expresiones de, valga la redundancia, de religiosidad en esta semana, no lo van a poder hacer. Están prohibidas las procesiones, están prohibidas cualquier tipo de aglomeración de personas en lugares públicos.
Es increíble. Señor Chamorro, ¿cuál considera que es el impacto de estas prohibiciones en la sociedad nicaragüense, especialmente en la comunidad católica que espera durante tanto tiempo estas fechas? ¿Cómo cree que están respondiendo los fieles y las instituciones religiosas ante estas restricciones? Yo creo que al final del día, el mayor afectado de estas acciones arbitrarias no es el pueblo católico de Nicaragua, porque sus convicciones, sus creencias, su fe, su religiosidad permanece incólume. El principal afectado de todo esto es precisamente Daniel Ortega, el dictador, y la vicedictadora, su esposa, Rosario Murillo, que haciendo estas cosas creen que van a tener más control. Y en realidad lo que están demostrando es un enorme miedo frente al poder profético de la voz de la iglesia. Y precisamente en una encuesta reciente publicada por un prestigioso organismo encuestador, mostraba de que la credibilidad de la Iglesia Católica está llegando a niveles récord positivos. Eso significa que hasta su propia gente está identificando esta persecución, porque muchos sandinistas son a la vez católicos. Y cada vez se está quedando con menos gente, pero son católicos o pueden también ser evangélicos, donde también hay una represión. De tal manera de que, como análisis a todo esto, el gran perdedor es Ortega. Podrá estar ganando, según él, más control sobre la población nicaragüense, pero en el largo plazo está cosechando precisamente un enorme resentimiento de mucha gente que se ve prohibida, que se ve maniatada, que se ve excluida de poder expresar su fe, su religiosidad por el capricho de una pareja dictatorial. Así que él es, a larga, el principal perdedor de todas estas acciones represivas, como siempre ocurren en la dictadura. Las dictaduras tratan de, en su afán de controlar, generar toda la represión posible sin saber que con esa misma represión están cavando su propia tumba. Sí, es la activista Marta Patricia Molina ha destacado que estas acciones evidencian una persistente hostilidad del régimen hacia la Iglesia Católica. ¿Cómo ve usted esta tensión entre la dictadura y la Iglesia y cuáles cree que podrían ser otras repercusiones a largo plazo de esta persecución, de estos ataques, además de religiosos encarcelados y cuentas confiscadas? Bueno, esto es una visión de poder que tiene Ortega. Ortega percibe cualquier cosa que pueda tener algún grado de poder dentro de Nicaragua como un enemigo a su propio poder. Yo no estoy diciendo de que la Iglesia Católica esté compitiendo en poder con Daniel Ortega, pero Daniel Ortega así lo percibe. Y entonces, alimentado por un odio visceral contra los liderazgos de la Iglesia, y lo ha dicho públicamente en contra de Monseñor Silvio Cebáez, contra de Monseñor Álvarez, en contra de una serie de sacerdotes, ha demostrado su odio, su resentimiento y su rencor frente a los mensajes de fe, de esperanza y de defensa de la dignidad humana que ellos están haciendo, de tal manera que las repercusiones de eso son clarísimas. Él mismo está mostrando de lo que está hecho, él y su esposa. Están hechos de odio, de resentimiento, y el pueblo cristiano, católico, que escucha a los pastores, una voz profética que dice que precisamente los poderosos han atacado a la iglesia desde los tiempos de los romanos y que al final la iglesia prevalece. La iglesia se mantiene frente a los designios de estos tiranos que, creyendo que con el sometimiento van a vencer, no es cierto, no lo van a poder hacer. De tal manera de que las consecuencias más bien acá son efectivamente en contra de ellos. Obviamente, lo que las analistas como Patricia están haciendo es muy importante, documentar. Pues sabemos que más de 4.000 procesiones están siendo y han sido prohibidas en el curso de este último periodo represivo. Son importantes resaltarlos, que la comunidad internacional sepa que en esta Semana Mayor va a haber un país, se llama Nicaragua, en el cual las procesiones están prohibidas por la represión de Ortega y Murillo. ¿Y por qué? Porque representa una supuesta amenaza contra los planes dictatoriales de estos dos sujetos. Sí, señor Chamorro, usted ha mencionado a Monseñor Álvarez. ¿Qué sabe de él?
Sabemos muy poco, solo sabemos que junto con los otros 18 sacerdotes, incluyendo el obispo Mora, están en Roma, pero se sabe muy poco de ellos. Eventualmente se irá conociendo mayor información, supongo yo. Es muy importante tomar en cuenta de que Monseñor Álvarez estuvo en condiciones carcelarias muy precarias, bajo sometimiento de tortura psicológica, de aislamiento, de trato denigrante e inhumano, y es natural que deba haber un momento de adaptación, pero es muy poco lo que sabemos de ello en este momento. Hablemos de esa difícil situación en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro nuevamente está haciendo lo que quiere con los acuerdos de Barbados, irá a unas elecciones o fingirá unas elecciones libres, pero realmente no son libres. No está permitiendo la participación de la candidata designada por María Corina, no le permitió, ahora está diciendo que su movimiento es un movimiento terrorista. En Venezuela parece que no hay salida. ¿No habrá fórmula para acabar con estos regímenes dictatoriales? Bueno, el patrón se repite y así como hubo acuerdos en Barbados, hubo sendos acuerdos en Nicaragua, de los cuales yo fui uno de los firmantes, y efectivamente al día siguiente ya los estaban violando. Estos sujetos, estos individuos, estos regímenes que siguen las orientaciones de la inteligencia cubana y las enseñanzas de Putin, Rusia y los ayatolás, tenemos que verlos como lo que efectivamente son: unos mentirosos, unos falsos que solamente buscan cómo perpetuarse en el poder. Justamente la respuesta de el gobierno venezolano frente a una carta de preocupación de parte de Colombia es una copia exacta de cómo Daniel Ortega acusa a la comunidad internacional en el momento en el cual un país de la misma ideología no se alinea y empiezan a acusar de ser marionetas, de ser títeres del Departamento de Estado y del Imperio norteamericano, el Imperio europeo. Todos estos elementos se vienen repitiendo y efectivamente estos son momentos muy difíciles para la población, para el pueblo querido de Venezuela, para la oposición. Es sumamente importante buscar formas creativas de lucha para el derrocamiento de esta dictadura, porque al igual que en Nicaragua, ellos tratan de hacernos el trabajo a la oposición lo más difícil posible, y nosotros tenemos que buscar siempre la forma de cómo estar hacia adelante. Y María Corina ha mostrado una enorme resiliencia y además una enorme capacidad creativa de hacer arriconar a la dictadura con estas últimas medidas que ha hecho políticamente, que han sido realmente magistrales. Pero tenemos que tomar en cuenta que estamos frente a lo peor de lo peor en el mundo, los regímenes más violatorios de los derechos humanos, y que no van a irse tan fácilmente. Por eso que es sumamente importante que los venezolanos en estos momentos difíciles, con el apoyo de la comunidad internacional, pero sobre todo los venezolanos, protesten y hagan toda la presión doméstica posible, interna dentro del país, para presionar y que esta dictadura se derrumbe, que esta dictadura pueda sucumbir frente a las fuerzas malignas que tratan de mantenerla ahí mismo. Hay que hacer todo lo humanamente posible. El esfuerzo electoral está bien, es una estrategia de lucha, pero aparentemente, al igual que en Nicaragua, esta se está cerrando a cada hora que avanza, de tal manera que tenemos que, no solamente desde el punto de vista de Venezuela, sino todos los demócratas en el continente, buscar formas creativas para generar toda la presión posible y generar un cambio democrático. ¿Qué es lo que se espera? Juan Sebastián Chamorro, ex candidato presidencial y expreso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido aquí en el programa La Mañana de NTN 24. A la orden.